Hola, buenas tardes. ¿Sí se me escucha? ¿Sí escuchan? Buenas tardes, sí, maestro. Buenas tardes, maestra Génesis. Muy bien, vamos a iniciar. Antes de abordar nuestro tema del día de hoy, eh, trabajamos en este cuadro comparativo en el que pudiéramos, de alguna manera, muy bien, gracias, en el que pudiéramos de alguna manera compartirles el análisis que ya se realizó en este tiempo, en estas semanas, en donde la unidad del sistema comenzó a publicar sus guías. Fíjense, salieron con la suerte, tengo que decirlo así, que este año la unidad del sistema ha cambiado un poco la manera de plantear su proceso. La experiencia nos ha dicho, los años que tenemos aquí, la misma función incluso que realizamos todos los días en el nivel de educación primaria, por lo menos que es mi caso, nos daba ya un panorama general de cómo iba a estar el proceso. En realidad, la parte ruda o estructural sigue siendo la misma, mismos elementos a evaluar, mismos puntajes que se le da a cada elemento, eso no ha cambiado, pero cambiaron un poco en la parte de la práctica, de cómo van a ejecutar el proceso, específicamente en el elemento multifactorial de la apreciación de conocimientos y aptitudes. La apreciación de los conocimientos y aptitudes, pues es el examen y es justo para lo que nos estamos preparando, ¿no? Ya desde antes de irnos de vacaciones, ya se escuchaba fuertemente el rumor que iba a haber un cambio en el administrador del instrumento. Es decir, cuando presentamos el proyecto de lo que es OTP y de las preparaciones que tenemos, ahí vimos los elementos multifactoriales y dentro de las diapositivas presentábamos una en específico donde hablábamos de la apreciación de conocimientos y aptitudes y decíamos que Ceneval era quien se encargaba de realizar ese proceso. Ahora sabemos que es otra compañía la que ganó la licitación y va a ser otra compañía la que administre el instrumento. Esto pareciera menos importante, pero créanme que ha cambiado todo. Estoy todavía en pláticas con un compañero supervisor para ver si puede en alguna sesión acompañarnos. Él, por ejemplo, eh, pues no me lo dijo en secreto, así que lo voy a decir. Él, por ejemplo, fue convocado por el UCICAM para realizar reactivos. Mi compañero es un compañero supervisor, entonces él única y exclusivamente está haciendo reactivos para supervisión. No nos influye a nosotros, ¿verdad? Pero sí a lo que voy es que su proceso también lo detuvieron. Su proceso también de creación de reactivos también les dieron como que les lo pusieron en pausa al compañero porque iba a haber todo este cambio, ¿no? Entonces, para todos los que realizan su proceso por segunda vez o por tercera vez, es importante que sepan que el simulador, el navegador seguro que ya tenían descargado de Ceneval, ya hay que irlo borrando porque ese no nos va a servir. Va a ser un nuevo simulador, va a ser un nuevo navegador con una nueva aplicación. Ahorita está comenzando a fluir la información. Estamos comenzando a recibir información oficial por las redes de la unidad del sistema y también de manera extraoficial. Les digo, yo por ejemplo con mi compañero supervisor, pues ya yo ya sabía que esto se iba a cambiar, que las fechas de los exámenes se iban a mover, porque a ellos les movieron todo también su cronograma. Y al moverle su cronograma, pues obviamente era poco comprensible para mí, por ejemplo, que pues todavía iban a estar haciendo reactivos unas 2, 3 semanas antes de la aplicación del examen. Entonces dije, no, aquí los exámenes los van a mover. Y sí, ya de manera oficial también les compartimos que se ajustaron las fechas, ¿no? Que se cambiaron. Entonces, eso es muy importante porque la gente podría decir, ah, pues ya no va a ser Ceneval, va a ser ahora Sumadi, que es el nombre de la nueva aplicación.
Y no pasa nada, pues vamos a hacer un examen igual en una computadora, nos van a estar grabando el audio, demás. Eh, ¿Qué importa? ¿Quién nos aplique? Eso es como de la parte técnica, ¿no? Creo que no nos interesa tanto, no nos perjudica tanto quién aplica, pero sí es muy importante porque no solo hicieron eso, sino que cambiaron la bibliografía. Esto genera hacer un alto y una autorreflexión para todos aquellos que nos dedicamos en la preparación, a todos aquellos que estudiamos los procesos a fondo, porque pues cambió la pichada. Estábamos y teníamos alrededor de 3 4 años con una bibliografía muy consistente, reactivos que ya conocíamos la estructura, pues de alguna manera estábamos como en nuestra zona de confort, ya la experiencia nos estaba haciendo callo, ¿verdad? Como luego dicen, y nos estábamos haciendo expertos en. Entonces, ¿qué es lo que hace la unidad del sistema? Al cambiar al aplicador o la persona que va a desarrollar las funciones de aplicador, pues también estos traen una nueva perspectiva de bibliografía y cambian, ¿no? Para eso vamos a ver, hicimos bueno, hicimos, ¿verdad? Ya me incluí. La verdad, tengo que decirlo, mi esposa se dedica mucho a esta parte, todo lo que ven en nuestras presentaciones, la manera en ¿Eh? la que, a ver, creo que hay un Una audio media hora. alto. Creo que ya ¿Qué no, sí presenta para allá? todavía. Ahí está. Esta organización que hizo, les decía nuestras presentaciones, todo eso la verdad es chamba de ella, ¿no? Ella en realidad es la que se me dedica mucho a hacer el comparativo, claro, yo estoy muy al pendiente de eso, pero ella es la que trae mucho el pulso de ofrecer materiales actualizados, ¿no? Entonces sabrán que fue mucha la chamba en estas semanas. Sí, lo tengo que decir, tuvimos una semana de vacaciones, todos nos la merecemos, ¿verdad? Pero después de eso nos topamos con los cambios que se estaban presentando, ¿no? Y hace poquitos días nos presentaron ya la guía oficial y eso nos da un panorama general. Miren, de este lado tenemos toda la bibliografía que se mantiene. Esta es nuestra bibliografía base. A esto le apostamos. De aquí ustedes pueden ver que ya hay temas que revisamos, como el número 2 que dice Ley General de Educación, ya la vimos. También aquí podemos ver que en el punto número 5 está el acuerdo 050424 de los consejos técnicos escolares de educación básica, que fue la sesión número 4 en la que les acabo de dejar el material para la consulta ahí en el grupo de WhatsApp. También ya la vimos. Y abajo donde dice convivencia y equidad, en el punto 10 y en el punto 11, entornos escolares seguros en escuela de educación básica y resolución de conflictos, temas que también ya vimos. Entonces, si se dan cuenta, estos, ¿no? Estos dos, vimos este de aquí, vimos la ley de aquí, entonces ya tenemos varios de aquí que tocamos. La ventaja es que no hemos visto nada que se eliminó, que es lo que está en este segundo apartado, ¿no? En el segundo apartado podemos ver que el año pasado, a diferencia de este, y ojo, por eso es bien importante mantener y ser muy coherentes con lo que ofrecemos, ¿verdad? Y me refiero a lo que ofrecemos como todas las personas que nos dedicamos a esto, porque hay muchas opciones para estudiar, para prepararse, pero si seguimos reutilizando, reenviando, manteniendo los mismos materiales, no haciendo estos espacios de reflexión, de análisis, seguimos estudiando cosas que al final no nos van a ayudar, ¿no? Y tenemos que irnos preparando mucho. Cosas que ya no van a venir, como temáticas como las implicaciones educativas de la teoría sociocultural de Vygotsky, es decir, en específico esa lectura no, pero les digo, por eso es muy importante que estemos siempre muy al pendiente. Tal vez no se va a enfocar en la sociocultural de Vygotsky, pero en las que sí se mantienen, y me regreso acá donde dice desarrollo infantil y del aprendizaje, hay una lectura muy, muy común en los procesos de la unidad del sistema, no solo en admisión, sino en todos, que se llama desarrollo del niño y del adolescente. Dentro de ahí habla de las teorías de Piaget y también toca Vygotsky. Entonces, tal vez ya no lo vamos a ver con esta presentación,
pero sí se sigue manteniendo una. No quiere decir que como que totalmente olvidamos a Vygotsky, ¿no? Entonces, pero es muy importante entonces saber que le están como quitando el peso, posiblemente no vamos a encontrar tantos reactivos, pudiera haber esa presunción, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el programa de estudios de educación primaria, que es el programa sintético de la fase 4, específicamente de la página 21 a la 76, ya no aparece dentro de la bibliografía. Quiere decir, y no aparece porque en la nueva bibliografía lo que se agrega la fase 4, pero ya de manera un poco más específica. Recordar que la bibliografía que trabajamos el año pasado todavía manejaba la nueva escuela mexicana, los programas sintéticos, los planes de estudio, como los prototipos, las bases, los primeros borradores. Ahora ya tenemos material mucho más específico, que es el que se incluye en la nueva bibliografía. Entonces, por esa parte, no se preocupen, creo que estamos cubiertos también por ahí, ¿no? Que sería como el punto 2, el 3 y el 4. Esas lecturas desaparecen, pero se incluyen más. De hecho, les digo, pues les tocó la suerte, ¿no? Este año, en comparación con la bibliografía del año pasado, estamos por arriba. Este año, la unidad del sistema presenta más material de estudio, más bibliografía. Por eso es que tenemos que hacer un esfuerzo doble o triple. Me refiero a esfuerzo de poder buscar los materiales adecuados, las presentaciones precisas, para que podamos tener las herramientas necesarias y útiles para poder estar preparados para nuestro examen, ¿no? La nueva bibliografía que se agrega es, por ejemplo, de varias áreas, ¿no? Como planeación y práctica docente. Fíjense que, a diferencia de la bibliografía del año pasado, esta nueva bibliografía trabaja con muchos materiales de planeación didáctica, de práctica docente, así que yo puedo adelantarme a pensar que va a ser un examen de admisión lleno de muchos casos prácticos donde la ejecución del trabajo del profe, la manera de ver la planeación didáctica va a ser ahí de pie, ¿no? Va a estar fuerte. Entonces, yo creo que se va a poner relativamente bien, ¿no? Seguimos trabajando en eso, pero yo creo que por ahí va a cobrar mucha fuerza este tipo de reactivos. La nueva escuela mexicana actualizada. ¿Por qué actualizada? Porque les dije que del otro lado lo que se fue era como los borradores, pues ahora ya estamos viendo lo actual, lo que se ha ido consolidando, lo que se revisó, lo que se corrigió. Dentro de eso, pues ustedes verán planeación didáctica, programa sintético, proceso de mejora continua y plan de estudios, ¿no? Consejos técnicos escolares nos agregan una lectura sobre comunidades de aprendizaje en los centros escolares, que esa también la vamos a analizar. Se incluye algo que totalmente no se había incluido en ninguno de los años que tengo dando las asesorías y los acompañamientos, que es la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz. Esta estrategia, que creo que ustedes ya la deben de conocer, que es una nueva propuesta política educativa en donde se impulsan programas para desarrollar hábitos alimenticios en nuestros niños. Entonces, sí nos van a preguntar sobre en el Diario Oficial de la Federación, sobre el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, sobre el manual, sobre el proyecto comunitario que existe y todo lo que tiene que ver con vida saludable. Es un nuevo tema, así que yo creo que si lo agregaron es porque ya tienen reactivos listos para preguntarnos sobre ello, ¿no? También los lineamientos para la erradicación de la atención, prevención y erradicación de la violencia. Este tema, fíjense, yo lo veo siempre muy a la par con los entornos escolares seguros y con la resolución de conflictos. Y en su manual, en el cuadernillo que les dimos, viene también ya material sobre este lineamiento, ¿no? Luego, sobre evaluación formativa y trabajo colaborativo. Ojo, mucho material de evaluación formativa. Creo que valdrá la pena aventarnos. Yo ya no lo tenía, fíjense, contemplado para este año dentro de mis presentaciones. Yo ya no tenía contemplado una que se enfocara directamente a la evaluación formativa, pero sin lugar a dudas voy a tener que hacer mis adecuaciones. Perdón, ando buscando mi cargador. Vamos a tener que hacer las adecuaciones y vamos a tener que incluir. Yo tengo material de evaluación formativa, ¿no? Pero al final, repito, estamos preparándonos para el examen y por eso es bien importante que estudiemos lo que viene en el examen. Porque
Estudiar de más nos puede como sobresaturar o estudiar de menos nos puede hacer sentir como que no estamos del todo preparados o inseguros. Entonces, necesitamos como ser muy puntuales al momento de elegir qué estudiar, cómo estudiar, ¿no? Entonces, se retoma la evaluación. ¿Qué cambia de manera general? Cambia un enfoque más práctico y aplicado, por eso les digo, yo creo que vamos a ver más casos prácticos, menos teóricos. Eso pudiera ayudarnos porque a muchos de nosotros se nos dificulta. Yo creo que en todos los procesos, yo creo que unos 7 de cada 10 que yo asesoro, aunque asesora OTPE, regularmente comienza a tener muchos problemas con las leyes, cuando es algo muy específico, cuando es algo muy teórico, y a veces somos un poco mejores en la parte práctica. La bibliografía a mí me da a entender que vamos a tener un examen más práctico, lleno de más practicidad, de casos que nos sitúan más a nivel escuela. Vamos a ver, ¿no? A ver si no la cumplen, porque eso es lo que la bibliografía me está dando, ¿no? Es como mi lectura. Esto derivado a que vienen más materiales de planeación, cómo hacer planeación, cómo se da el proceso de enseñanza-aprendizaje, de evaluación, de cultura de la paz, de vida saludable. Todos esos elementos me dan a entender como que nos vamos a ir por ahí. Se mantienen 11 lecturas del año pasado, dejan de aparecer 4, pero se agregan 17. O sea, sí, casi un 50% más aumenta. Pero no se preocupen, como les dije, para eso está OTPE. OTPE está hecho para que ustedes no se preocupen. Nosotros seguimos trabajando. Créanme que hacemos un esfuerzo muy, muy, muy grande por seguir actualizando nuestros materiales. Por eso para mí fue muy necesario la semana pasada no tener una sesión como tal, porque pues para qué querían que nos presentáramos o presentáramos algún material que al final a lo mejor y ustedes, porque yo sé que así están ahorita tomando nota, haciendo todo lo que les toca, como vamos a ver ahorita un tema, pero pues al final no estaba totalmente revisado, pues entonces para mí era importante que hiciéramos como esta reflexión antes a nivel estructura, eh, a nivel OTPE para poderles ofrecer pues las actualizaciones, ¿no? Entonces, ya hemos hecho este análisis y por eso es muy importante que ahora sí ya traemos material actualizado y seguimos trabajando en ello, ¿no? No sé si sobre esta propuesta, sobre estos cambios, tengan alguna duda, algún comentario, historias de terror que hayan escuchado, eh, algo que vieron en redes, que quieran saber es verdad, es mentira. Sé, por ejemplo, que nuestros compañeros del grupo 1 ya concluyeron su curso y sé que ahorita está el grupo 2 trabajando, que es nuestro grupo más fuerte. Tenemos muchos compañeros de nuestra orientación que están en el grupo 2. Ahí están, se consolidan o se concentran la mayor cantidad de ustedes, ¿no? Que espero que les esté yendo todo bien en el curso. Maestro, ¿cree que sí alcanzaremos a ver todos los temas antes del examen HP? Bueno, no sé, no está ahí renombrado, no sé quién seas, compañero o compañera, pero es muy importante, ojo, no vamos, es meramente poco práctico y, y miren, también doy asesorías, por ejemplo, y no es comercial, ¿eh? Pero doy asesorías, por ejemplo, a muchachos que salen de prepa y que quieren quedar a la universidad en UABC. Y es prácticamente imposible, es poco confiable el que ustedes quieran leer desde la lectura 1 en la página 1 hasta la lectura 28 en la última página. Esto no va a ser así y eventualmente no va a funcionar de esa manera. Sí, tenemos una proyección, esta es nuestra quinta sesión, o sea, vamos a la mitad justo, y hemos hecho lo posible para ajustarnos en estas sesiones y retomar todas las temáticas. Eso sí se los aseguro. Todos los temas de alguna manera, desde alguna perspectiva, los vamos a ver. No vamos a tener 20, no es así porque no todas las lecturas son diferentes. ¿A qué me refiero? Tenemos alrededor de 4 lecturas que hablan de consejos técnicos escolares. Entonces, en realidad, cuando ustedes ven una presentación con nosotros de consejos técnicos escolares, sí, tomamos una de las 4 lecturas, seguramente la base, la más importante,
donde fluye mayor información como la principal, pero ahí agregamos material de las otras tres. Entonces, cubrir todas las temáticas, eso es un hecho, tenemos que hacerlo así. Si nos vamos a ajustar en las 5 sesiones, eso no les pudiera decir, a lo mejor y sí nos alcanza, pero si requerimos más sesiones, pues ahora sí que ustedes no se preocupen, vuelvo a lo mismo, vamos a tener las sesiones que nos hagan falta. Si por ejemplo no me puedo ajustar en las otras 5 sesiones y yo digo, y vamos a tener que hacer la 11ª sesión o la 12ª sesión, pues las vamos a hacer. Y de aquí al examen todavía nos queda un tiempo bueno, o sea, no creo que el tema de las semanas sea un problema. O sea, por esa parte no creo. ¿Por qué? Porque conforme nos vamos acercando, esto se va poniendo más intenso. Y esto es eventualmente así. Imagínense, hay muchos, y yo no critico los estilos de trabajo de varias personas, pero hay muchos que trabajan y dicen, sí, 10 temas o 15 temas y ven 2 veces a la semana, trabajan las 2 veces por semana, pero terminan su curso de preparación 2 meses antes del examen. Entonces, yo no desconfío de ustedes, pero ¿qué tal si yo terminara el curso de esa manera? Y muchos de ustedes estoy seguro por el trabajo, por las prácticas, por la graduación, por lo que quieran, por la familia, que después de esos 2 meses, cero van a voltear a ver. Entonces nuestra proyección está hecha hasta el proceso, de manera en que no perdamos nunca de fondo lo verdaderamente importante, que es no perder el seguimiento, ¿no? Muchos terminan y ya te capacité en un mes, en 2 meses, el examen es en un mes y medio más, pues ahí te las averiguas tú, ¿no? Ahí me avisas si te fue bien o no te fue bien. Nuestra proyección no es así, porque de manera intensa creo que se pierde y creemos que con esos 2 meses son suficientes. Entonces aquí tenemos que ir aprovechando todo el tiempo. Entonces, no se preocupe, maestra, maestro, en torno a las temáticas, porque todas las temáticas las tenemos cubiertas. Eso estamos haciendo, ¿no? Eso hicimos la semana pasada. Todas las temáticas. También es importante que sepan, no vamos a ver un tema por lectura. Esto no es lo práctico, pues. Y hay lecturas, por ejemplo, no sé si se percataron, pero aquí en la imagen hay lecturas que vienen en las páginas. Entonces hay una lectura que está ahí, por ejemplo, pero que incluye 4 páginas. Entonces no vale la cantidad de diapositivas como para verlo. Ahí van a ver algunos aspectos importantes, los rescatamos y los agregamos acá y ese ejercicio es el que estamos haciendo, ¿no? Entonces espero que con eso haya resuelto su duda. ¿Alguien más otra duda antes en lo que voy poniendo nuestra presentación del día de hoy? ¿No? ¿Todo bien? Yo, maestro, yo tengo una duda. Maestra Ana, mande. Ahí en la temática no la alcancé a ver bien porque estoy en el teléfono, pero salió el plan de estudio 2022 y esas leyes salieron también, esos temas. Salió el plan de estudios 2022. Haga de cuenta que del plan de estudio tenemos 2 versiones. ¿Cómo decirlo? Bueno, la versión del diario oficial de la Federación, que es como la versión aburrida. Yo siempre les digo a los profes, es la versión aburrida, porque es la que la letra está bien chiquita y aparece así como montón de páginas, ¿no? Esa versión es la que se fue. Pero no es que se haya ido el plan de estudios, ¿eh? No, el plan de estudios se quedó. Nada más que introdujo las versiones actuales. Ahora nosotros en las escuelas ya nos llegaron los planes de estudio, ya nos le llegó como estamos acostumbrados, pues en un material, en un libro, con imágenes, visualmente más atractivo, información resumida, ya está. Esos planes de estudio son. Antes estaban los planes de estudio como prototipos o la primera versión, pues por decirlo de alguna manera, pero no es que se hayan ido y las leyes se quedaron. Solamente hubieron 4 temas que ya no están, pero ya no están en esa versión, pues. No quiere decir como que ya no están no se toca ese tema. No están en esa versión, pero se modificaron por otras, que hablan de lo mismo, pues.
No sé si con eso, maestra Ana. A ver, muy bien. Ya vine que ahí me contestó en el chat. Gracias, maestra Itzel. Bueno, vamos a ver el día de hoy. Este es un tema que vamos a revisar. Yo, sí tengo que decirlo, es de mis favoritos. Es de mis favoritos. ¿Por qué es de mis favoritos? Porque los que me conocen, no solamente en mi versión supervisor enojón, y me conocen mi otra versión de profe. Aquí la maestra Ana fue mi alumna en la universidad, pues saben que me gusta mucho el área de la investigación. Entonces, la unidad del sistema nos introduce también proyectos de investigación, como es esta lectura que vamos a ver, es este documento. Y no porque vayamos a hablar de investigación, no se asusten, no vamos a hablar de metodología y que, no, 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 no vamos a hablar de eso, pero me gusta esta lectura o está dentro de mi top de favoritas porque abundan en la naturaleza del proceso de aprendizaje visto desde el área científica, visto desde cómo podemos entender cómo se enseña y cómo se aprende. Entonces, ¿cómo es una investigación? Pues sí tiene elementos ahí que ustedes van a notar. No es que les esté trayendo de más, ¿eh? Está ahí, se mantiene. Es una de las lecturas que se mantienen todavía de nuestra bibliografía anterior y que ahorita vamos a ver algunas partes relevantes. O sea, ahorita vamos a ver el por qué van a decir, ay, ¿a poco esto viene en esta lectura? Sí, pero hemos rescatado los que sabemos van a ser funcionales, perdón, o necesarios para nuestro examen o su examen de admisión. Vamos a presentar aquí. Muy bien. Bueno, pues este documento lo que busca es analizar varias investigaciones, no se enfoca en una, es como una compilación de varias investigaciones nacionales e internacionales de cómo aprenden mejor las personas y las características que deben de tener los ambientes escolares. Esto es uno de los temas recurrentes a preguntar durante nuestro examen. Nos preguntan sobre el ambiente escolar y algunos tenemos una concepción muy clara sobre ambiente y decimos, ah, pues es que el ambiente se puso bien feo, ¿no? Ayer que en la tarde que estaba haciendo mucho aire o que estaba haciendo mucha tierra. Y eso es como nuestro ambiente físico, ¿verdad? Pero en el ámbito educativo conocemos o la definición de un ambiente escolar es todo aquello que gira en torno para propiciar el desarrollo del aprendizaje, desde la perspectiva del salón de clases, los colores, los materiales, ¿por qué no la iluminación? ¿Por qué no también es parte del ambiente escolar? La didáctica del profe, la estrategia que utiliza, las actividades, el material lúdico que maneja, todo eso es en relación al ambiente escolar. La OCDE plantea que enseñar contenidos ya no es suficiente, ahora se requiere comprender la naturaleza del aprendizaje para transformar la práctica educativa. Esto va más que nada a entender desde la perspectiva del análisis que realiza una investigación. La investigación lo que busca es encontrar algunos aspectos importantes para retomar, para rescatar, de cómo aprende el alumno, cómo aprende el niño, y de esa manera, enfocado a siempre mantener el aprendizaje del niño, transformar la práctica, ¿no? O sea, sin perder de vista lo importante que es que nuestros alumnos aprendan. Creo que esta concepción es conocida por ustedes, no, no, no es algo nuevo, la investigación no está descubriendo algo que ustedes no sepan en relación a que aprender implica comprender, ¿verdad? No memorizar. Ya todas las prácticas de memorización pues han quedado obsoletas, ¿verdad? Han quedado ya descartadas. Y ojo, van a decir, ay, el profe Roberto, ¿cómo se contradice? Pero no. No estoy diciendo que, por ejemplo, no se deban memorizar. Yo tengo un niño en cuarto año, ¿no? A lo mejor todos pueden decir, ¿y las tablas de multiplicar, profe? Si yo las aprendí memorísticas y sí me las sé, y de hecho me ha ido muy bien en la vida, pues no estoy tan peor.
no hablamos de la memorización como un tabú, como algo que no debe de ser, sino más bien hablamos de la memorización sin comprensión o sin reflexión o sin entendimiento. Ahí es donde hablamos que el aprendizaje que se memoriza, eventualmente al perder la memoria se pierde o al perder fragmentos memorísticos, pues el aprendizaje en realidad yo nunca lo aprendí a hacer, pues lo manejé de manera mecánica, pero nunca entendí, por ejemplo, por qué 4 por 2 nos daba 8, que era dos veces el 4 y bueno, eso. Si al final me los aprendí de memoria, pero entiendo cómo se realiza regresando con el ejemplo de las tablas de multiplicar, creo que seguimos hablando o seguimos teniendo a favor, seguimos haciendo el check-in de que se logró la comprensión del aprendizaje, ¿no? Entonces, uno de nuestros planteamientos centrales es que el aprendizaje auténtico ocurre cuando el estudiante comprende, relaciona y aplica lo aprendido, no cuando solo memoriza la información para repetirla. Yo recuerdo mucho que cuando yo estudiaba quinto y sexto en primaria hace algunos añitos, yo tenía una maestra que nos ponía literalmente a memorizar, o sea, todo lo que tiene que ver con geografía, historia. Y pregúntenme, o sea, no, ahorita son de mis temores, ¿no? Y se los tengo que decir, que me hable alguien de alguna fecha histórica o algo así. Digo, sí, trato de leer ahora ya de adulto y de estar informado, pero sí creo que me dio en la torre. Y yo me acuerdo que la maestra me sentaba en geografía, en historia, porque me aprendía los cuestionarios y me aprendía todas. Pues sí, me las aprendía para cuando me las preguntaba, ¿no? Pero pregúntame ahorita mucho de eso, se quedó ahí. Esa memorización que se hizo de manera repetitiva solamente quedó ahí y ya no fue más allá, ¿no? Entonces, es muy importante plantear y que al momento de contestar, ya trayendo esto a nuestro examen de admisión, que al momento de contestar ustedes sepan que las opciones donde el estudiante comprende, relaciona y aplica lo aprendido, relaciona con su contexto, con su ambiente inmediato, con su vida social y aplica eso que aprende, esa debe de ser nuestra opción correcta, debe de ser una opción que regularmente está dando como ejemplo un aprendizaje auténtico. Se destaca que muchas veces los alumnos aparentan aprender porque responden correctamente en los ejercicios mecánicos, pero no logran transferir ese conocimiento a situaciones nuevas. O sea, te puedo resolver esta operación si me la pones de esta manera, pero si me pones la misma operación de otra manera, ya valió, ¿verdad? Ya no supe. Por ello, el docente debe no perder de vista y promover experiencias donde el estudiante analice, compare y argumente. Ya estamos dando puntos claves al momento de identificar algún reactivo, ¿no? Analice, compare y argumente, explique con sus propias palabras, resuelva problemas reales, todo lo que ahora son proyectos, ¿verdad? Que traemos a la realidad. Un proyecto de reciclaje, por ejemplo, conecte ideas nuevas de conocimientos previos, todo eso abona al ambiente del que hablábamos anteriormente, ¿no? Cuando el estudiante siente interés, es muy importante que tengamos, perdón, que partamos de una realidad de que cuando el estudiante se muestra interesado, seguro, confiado, eso aumenta la disposición para aprender. Se abren los canales de comunicación y nuestro niño está con todo lo necesario para que los procesos se den. En cambio, si nosotros vemos que nuestro niño o en nuestro niño se propicia el miedo, la ansiedad, la humillación, el fracaso, a veces como profes hacemos prácticas en donde obviamente evidenciamos al alumno, hacemos así que se vea bien feo cuando se equivoca, cuando comete pues algún error, no trabajamos de forma asertiva, ¿verdad? Y eso afecta, seguramente afecta de manera negativa el rendimiento de nuestro alumno. Es por eso que el aula debe de convertirse en un espacio emocionalmente seguro donde se valore el esfuerzo y el error como parte del proceso. Fíjense, debe de ser un espacio, debe de ser un ambiente emocionalmente seguro
donde el alumno emocionalmente esté bien, donde el alumno emocionalmente pueda sentirse tranquilo y que en ese espacio se valore su esfuerzo y el error como parte del proceso, no que le digan ya te equivocaste como siempre, sino que el error sea parte de volverlo a intentar y entender por qué me equivoqué, en qué me equivoqué y qué tengo que hacer, ¿no? Se enfatiza que la motivación mejora cuando las actividades tienen sentido para el alumno. Cuando ponemos actividades situadas, actividades cercanas, de esa manera el alumno de alguna manera pues lo lleva a la práctica, ¿no? Existe la posibilidad de elección y participación. Los alumnos pueden hasta cierto punto elegir y participar en la creación del ambiente de aprendizaje. Se reconocen los avances que se tienen, aunque sean pocos, pero se reconocen. Se percibe apoyo del docente y se establecen retos alcanzables. El docente eficaz comprende que enseñar también implica acompañar emocionalmente. Y creo que eso es algo que nos hace mucha falta, fíjense, a pesar de que hemos recibido post pandemia N veces de capacitaciones del área emocional, creo que seguimos todavía creyendo que la parte emocional no es importante o que la parte emocional no va a marcar el parteaguas del aprendizaje de nuestros alumnos. Cosas tan así como eh, que creamos, por ejemplo, yo tengo una niña también en preescolar y tabús o ideas que tenemos, ¿no? Como de, ay, pues es que mi hija ya debería de estar leyendo, ¿no? A lo mejor y no, porque va a aprender a leer en primero y en segundo, estoy seguro. Pero aspectos en donde yo pudiera decir, ay, la maestra no me la pone a ver las sílabas o las vocales o no. Pero vieran el tema emocional, o sea, en el sentido de que regula sus emociones, tiene cierta como afinidad con la maestra, creo que entiende lo que siente, cuando lo siente, expresa de forma asertiva lo que siente, y eso tú dices, bueno, se debe de apostar, yo estoy a favor de que se debe de apostar por esa parte para poder regular ahora sí el aprendizaje en algún otro momento o en algún otro punto del crecimiento, ¿no? Pero ¿cuántos niños grandes? Yo sé que mis queridos egresados o casi ya potenciales a licenciados en educación primaria, egresados de escuelas normales o de UPNs o de pues, escuelas privadas, no me dejarán mentir cuando van y hacen una práctica en grupos ahorita superiores. Híjole, nos encontramos niños que no saben cómo controlarse, no saben cómo regularse, no manejan el error, por ejemplo, se les pide corregir algo y parece que le dijiste algo malo porque se suelta el llanto, ¿no? Toda esa parte emocional, todo eso es resultado del desfase emocional que tenemos, pues, y de la manera en la que no hemos prestado atención suficiente todavía a algo tan importante como es el aspecto emocional. Bueno, además de eso, vamos a ver los efectos de la familia sobre el aprendizaje y la socialización de los niños. Valorar el papel de la familia en el sistema social primero y primario en el cual los niños pequeños comienzan a adquirir capacidades cognitivas y sociales fundamentales que forman su motivación y preparación temprana para las dificultades de la educación en la escuela. Esto es muy necesario, ¿no? Y es cliché escuchar a los profes decir, es que en la casa no me ayudan, o es que en su casa no me echan la mano, no hacen lo que les toca. Porque al final el papel de la familia es vital, porque es el primer entorno social. El niño aprende a convivir con papá, con mamá, con hermanos. El niño aprende los aspectos cognitivos básicos en casa. Sé que algunos papás quisieran que todo lo aprendieran en la escuela, pero la realidad es que no. Los aspectos básicos cognitivos los aprenden en casa y socialmente se convierten en entes sociales en casa como primer contexto social. Entonces es muy importante valorar el papel de la familia, porque ustedes saben que una familia que apoya, una familia presente, unos padres que están ahí, el resultado del alumno es distinto a unos padres que son padres ausentes, descuidados, que no prestan atenciones, pues eso también lo vemos, pues también se refleja
en el trabajo diario, en el trabajo escolar. Entonces, ¿cómo influencian las familias el desarrollo del aprendizaje de sus hijos? Hay efectos paternos sobre el aprendizaje que son factores genéticos. Eso sí, dicen, es que es igualito o es igualita de inteligente que mí, ¿no? Dice la mamá o dice el papá. Es que es bien bueno en matemáticas porque yo soy bien bueno en matemáticas. Y esto tiene parte de verdad. Existe carga genética, existen factores genéticos de papá o mamá que determinan el nivel cognitivo de nuestros alumnos, es decir, el nivel de sus hijos. Cognitivamente tienen cierta carga genética, cierta capacidad, por decirlo de alguna manera, que los logra diferenciar. Así también como, y es por eso que nuestros compañeros psicopedagogos o psicólogos, pues evalúan mucho el entorno familiar, ¿verdad? Llevamos a nuestro niño a algún tipo de canalización y lo primero que le preguntan, que si cuánto tiempo duró el embarazo, que si la mamá se cuidó, que si todo eso influye en un factor genético, ¿verdad? También que si le dan atención en clases, si por ejemplo las maestras de lenguaje de educación especial evalúan si hay algún tema genético con algún otro familiar, si hay alguna predisposición. Entonces, esto es invariable, pues hay carga genética que se hace, que se ve, ¿verdad? Físicamente y también en el tema del aprendizaje. El funcionamiento cognitivo entre individuos en entornos favorecidos están más influenciadas por factores genéticos, mientras que el funcionamiento cognitivo entre quienes viven en entornos menos favorecidos están más relacionados con las condiciones del entorno. Es decir, todos los seres humanos nacen con un potencial genético, sin embargo, ese se verá favorecido o desfavorecido con base en el entorno socioeconómico en el que sean educados. Y esto lo podemos ir viendo, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, o más bien me pongo como ejemplo, a mi papá, maestro de español de secundaria, y yo recuerdo que en mi casa, de chiquito, en mi casa allá en el Valle de Mexicali, teníamos un librero, donde había siempre muchos libros, ¿no? Mayormente libros de español, no muy atractivos, ¿verdad? Para mí, para mi edad de niño, pero poco a poco mi papá fue como haciéndose de materiales que iban siendo atractivos para nosotros, para mis hermanas, para mí, y de alguna manera se creó un ambiente favorable de los que habla la diapositiva, en el cual para mí la lectura se convirtió en un tema como ahora se convierte un tema que todos veamos los teléfonos juntos, ¿no? O que todos chequemos nuestras iPad o nuestras tabletas juntos. Así, o sea, era un espacio para mí es un espacio tan regular, tan común la lectura, que en mi casa era como muy común a todos vernos leyendo, entre diferentes cosas, ¿eh? O sea, no estoy diciendo como familia literal culta, así, no, olvídense. O sea, mi hermana, por ejemplo, leía muchas revistas, yo algún tipo de historietas, cuentos cortos y de alguna manera el entorno favorecido de la lectura creo que nos dio pues algún tipo de nivel de comprensión, entendíamos, se nos hacían más fáciles algunas cosas en las escuelas porque entendíamos de qué se estaba tratando. Yo recuerdo, por ejemplo, no haber tenido muchos problemas como que con instrucciones, porque siempre como que a la primera me quedaba claro qué tenía que hacer. A veces decía, no lo sé hacer, ¿no? O sea, leía la instrucción y decía, profe, esto no lo sé hacer, pero lo entendía, o sea, entendía qué tenía que hacer o qué no tenía que hacer a la primera. Algunas cosas no las voy a hacer, otras sí, pero yo como que me quedaba clara la instrucción siempre, el uso del lenguaje, nuestro vocabulario como que se amplió, siempre salíamos en caso, por ejemplo, como bien evaluado en temas como de redacción, de sintaxis, o sea, cosas como que no te das cuenta que lo estás aprendiendo, pero que invariablemente el contexto familiar está teniendo repercusiones, ¿no? Y a lo mejor yo en otro contexto familiar no hubiera potencializado algunos aspectos que cognitivamente estaban ahí, ¿no? O sea, siempre han estado ahí, pero que a lo mejor en otro contexto no se hubiera dado. Nuestros niños es igual. Vemos niños con muchas capacidades, pero están en un contexto familiar que los limita, en un contexto familiar que no les propicia, que no les da, papás que no los atienden, y que tú dices, híjole, tiene tanta capacidad, pero
pero no, pues en la casa no lo apoyan. Yo tengo niños, yo he conocido casos de niños en la zona escolar, por ejemplo, que son muy buenos, que ganan concursos, pero que el papá o la mamá dice es que no va a ir. No, no, es que no quiero que salga o no quiero que haga esto. Entonces, y otros, por ejemplo, que es el otro lado de la moneda, ¿verdad? La contrariedad de favorecer el ambiente. Que existen variables de estatus, es decir, el tema del estatus socioeconómico. La relación entre el estatus socioeconómico y los logros se deben en parte a las expectativas educativas que son superiores en familias con mayores recursos económicos y sociales. Creo que esto eventualmente todos lo hacemos, de manera inconsciente, todos los profes. Vemos a una familia con un estatus socioeconómico medio, o sea, que estén bien, que no sufran carencias y esperamos que el niño tenga un nivel más. O sea, la expectativa del niño es más alta, pero vemos a un niño que hasta a veces hasta por turno, ¿verdad? Escolar, los de la tarde, los de la mañana los clasificamos. Vemos a un niño que por su estatus económico, socioeconómico, es medio bajo o bajo, con carencias, con limitantes, y la expectativa de ese niño es decir, ay, pues ojalá que termine primaria. Ay, pues ojalá que pase a quinto, que pase a sexto, ¿no? ¿No? Entonces, fíjense cómo las expectativas educativas, o sea, yo como profe espero de él lo menos, pues porque su contexto socioeconómico, su nivel socioeconómico me está dando a entender eso. Es probable también que el tamaño de la familia y las responsabilidades de los padres, y aquí yo me llevo una gran pedrada, ¿no? Influyen en el aprendizaje y las capacidades sociales de los niños, ya que estos factores están asociados a la cantidad de tiempo que los padres tienen para dedicar a interactuar con sus hijos. Podemos tener mucha capacidad, podemos tener un contexto socioeconómico muy bueno, pero ¿qué pasa cuando no interactuamos con nuestros hijos? ¿Qué pasa cuando no sabemos qué le dejaron de tarea? ¿Qué pasa cuando no revisamos la tarea? A mí me pasa con mi hijo de cuarto que de repente se me va y después reviso su mochila, ¿no? Para cosa increíble de las veces que no le reviso, pues se llevó una tarea y se la llevó medio incompleta o se llevó algo que no era, hasta la parte de si llevó el material que le tocaba o no le llevó, o sea, todo eso habla del tamaño de la familia a lo mejor, porque imagínense antes cómo le hacían los papás que tenían 9, 10 hijos, ¿verdad? O sea, obviamente la atención y el proyecto educativo pues no era para todos, porque ¿cómo se va a poder con 10? Obviamente ahorita ya no existen tanto o no hay un alto índice de familias tan numerosas, pero sí la cantidad de responsabilidades, ¿no? De correr, de ir de un trabajo a otro, de hacer varias cosas y a la vez también estar pendiente de lo que los niños hacen. Existen variables durante el proceso educativo que se relacionan a efectos paternos. Uno de estas variables es el apego y la sensibilidad. Desde la infancia, el grado de interés y sensibilidad de un cuidador respecto de las necesidades de un niño influye en si el niño desarrolla o no un patrón de apego seguro, lo que origina que se sientan cómodos al explorar el entorno porque confían en su cuidador si necesitan seguridad. Fíjense, claro ejemplo. Existen niños que al pasar del preescolar a la primaria es un acabose, ¿no? Es un tema porque eh, existe una relación de sensibilidad de apego con mamá o con papá, que quedarse con un cuidador, quedarse con alguien más, es cosa del otro mundo. Y existe, a veces a la inversa nos pasa, ¿verdad? A mí me pasó, yo como papá no quería que mi hija entrara primero a preescolar porque la miraba muy bebecita, pero ella es como si nada, ni a Dios me dijo el primer día, ¿no? Y se metió a la escuela y uno ahí estaba con el Jesús en la boca, pero existe el grado de seguridad que tú creas en el alumno para que él pueda determinar qué tan importante es la relación con el cuidador, con la persona adulta, en este caso con el profe. Si nosotros creamos lazos fuertes de seguridad de nuestros niños pueden salir, convivir con otras personas, hablarles a otras personas, relacionarse en otros contextos, pero si nosotros no construimos lazos fuertes, el niño va a ser un niño inseguro, un niño que no va a querer salir, un niño que no se va a sentir completamente tranquilo si no está mamá o papá para cuidarlo. Entonces, el apego y la sensibilidad tiene todo que ver, ¿no?
Tenemos la lectura y la investigación, nos manejan formas de educar a los hijos. Se mencionan tres formas principales, ¿no? La forma totalitaria, que son los padres más firmes con respecto a la disciplina y se creen que ejercen tipos de control social, incluidos los psicológicos, para incitar a sus hijos a que se comporten de la manera deseada, ¿no? O sea, totalitarios que viene de la totalidad, del control total, de la manera en la que con de alguna manera te vas a ver mal, mira, ya te está viendo la señora, qué feo niño, o sea, de alguna manera el control social o aspectos psicológicos, es que tú te portas muy mal y tu hermana no. O sea, toda esa parte en la que siempre el control está en el padre de familia y que el alumno se autorregula solo y exclusivamente con el papá. No sé si les ha pasado que el niño es un desastre en el grupo y le llamas y con la mamá y con el papá súper tranquilito, nunca hizo nada, pero nomás se va y pareciera que le suelta la cuerda, ¿no? Y empieza todavía a andar por todo el salón y está una forma, ahí está viviéndose una opción o una manera de educar totalitaria, pues, que solamente con su manejo se tienen ciertos resultados. Existe el otro extremo, ser control total, pues ese es el totalitarismo, pero existe el otro lado externo de la moneda, que es la forma de educar permisiva. Padres que suelen aceptar diversos comportamientos, otorgando a sus hijos más libertad para tomar sus decisiones propias. Estos padres tienden a no tomar acciones disciplinarias y en su lugar se centran en asegurarse de que sus adolescentes sean felices. Es decir, le justificamos todo lo que realiza, ¿no? Y todo es para que él esté bien, para que se desarrolle de forma adecuada, para que no se traume, dicen ahora, para que no genere inseguridades, pero en realidad o sea, pasamos al otro extremo, ¿no? A la parte permisiva en su totalidad. Él toma total decisión. Y los padres autoritarios, padres que imponen una estructura disciplinaria con reglas establecidas, pero estas reglas se elaboran típicamente con la participación del menor y son constructivos y cuidadosos cuando las ejecutan. Esta forma se ha ligado a muchos resultados positivos en la adolescencia. El padre autoritario, que pareciera que creeríamos que la palabra autoritaria es la mala, ¿no? Pero en este caso es el totalitismo. Esa es la forma de educar que manejan como extremosa. Pero el padre autoritario es el que justo como su nombre lo dice, tiene autoridad. Autoridad que establece una estructura de reglas, reglas que se hacen en común acuerdo y que el niño sabe que están mal porque formó parte del establecimiento de dichas reglas. Son padres que construyen de manera muy cuidadosa y ejecutan todo lo que realizan, siempre ligado a resultados positivos, siempre ligados a no perder de vista la parte emocional, pero que existe una estructura clara de reglas, de seguimientos, de cosas que se deben de hacer y cosas que no se deben de hacer. También la lectura nos maneja términos como mediar la influencia de los compañeros. Los entornos familiares pueden servir de protección contra asociaciones dañinas con los pares y otros adultos, ¿no? Esto creo que a lo mejor a todos nos pasó en algún punto de nuestra vida, a lo mejor, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero yo recuerdo que sí. Recuerdo que mi mamá en algún punto me dijo, es que tu compañero, es que tu compañera es una mala influencia. Y a lo mejor no fue el mejor término, no fue la mejor manera, pero los entornos familiares sirven para autorregular esa parte, ¿no? Tenemos que conocer con quién convive mi hijo, con quién convive mi hija, de qué manera en nuestros alumnos, ustedes creo que lo han visto en el salón de clases, cómo un alumno es un buen alumno, pero al trabajar con X persona, con cierto compañerito, se pierde, ¿verdad? Deja de prestar atención, no hace caso, no hace las actividades. Entonces, los entornos familiares somos entornos cuidadores de protección y regularmente los entornos familiares son los que limitan ese tipo de asociaciones. ¿Qué pasa cuando no existe un entorno familiar que cuida?
pues entonces es cuando podemos andar con todos, ¿verdad? Y es cuando comienza con las malas influencias, los compañeros que a veces no dan las mejores ideas, ¿no? En ese sentido. Luego, el involucramiento de los padres en el aprendizaje en la escuela, pues esto va de la mano con el otro punto que hablábamos sobre la participación activa de los padres en las actividades escolares, ¿no? ¿Cuántos de nosotros realizamos actividades escolares y llamamos al padre de familia y no van, no atienden y a veces se convierte en un aspecto tan significativo para los niños el ver que su papá asistió hasta una simple reunión, ¿no? Ya llámese más a actividades escolares o educativas en donde tu relación con el alumno sea trabajar algún contenido, alguna actividad, pues también es importante, ¿no? ¿Qué resultados escolares influencian las familias? Es decir, ¿a qué factores escolares tienen influencia la familia? En el desarrollo cognitivo, como el desarrollo del vocabulario, el gusto por la lectura, el aprendizaje de las matemáticas, dependen en gran medida del acercamiento temprano de la familia para estos aspectos. Es totalmente distinto el acercamiento a la lectura, por ejemplo, que lo veas en la casa a que lo veas en la escuela. Porque regularmente todos nuestros niños visualizan la escuela como un lugar en donde fueron a aprender algo que no querían aprender, ¿no? O van a fuerzas o van obligados. Entonces, de esa manera es que el aprendizaje de esos aspectos, por ejemplo, también aprender a hablar, aprender a usar sílabas o palabras cortas, o aprender sobre matemáticas, siempre que se realice en un entorno familiar, va a ser mucho más fructífero que en un entorno o en un ambiente rígido que regularmente tienen las escuelas, ¿no? O que propician las escuelas. El desarrollo no cognitivo es otra de las influencias importantes que la familia provoca en el alumno. La motivación, la participación y la ayuda social. Todo eso lo van a ver como resultado de lo que se trabaja en casa, ¿verdad? Los alumnos que en casa son motivados, que se habla con ellos para que siempre participen, para que opinen, que son tomados en cuenta, que hacen actividades de ayudas sociales o que siempre están abiertos a compartir, demás, son influencias familiares buenas, porque también tenemos otros alumnos, por ejemplo, que son hijos únicos, que todo lo que el niño dice se hace, que todo se cumple y entonces esos son desarrollos no cognitivos, o sea, no están en la cabeza, la motivación, la participación, pero que son en la parte emocional y que influyen también, claro que sí, en la familia. En conclusión y para cerrar nuestro tema, la familia es de suma importancia en el aprendizaje de los estudiantes. Manejar altas expectativas sobre los resultados académicos de nuestros hijos tienen una estrecha relación con el alcance de los mismos. Siempre y se los voy a decir también como pues a través de una situación, la manera en la que nosotros proyectemos la capacidad de nuestros hijos, pues va a ser el alcance que va a tener, ¿verdad? Hasta dónde va a poder llegar. Si nosotros imaginamos que nuestros alumnos, porque ustedes también desde la figura del profe lo pueden hacer, si nosotros tenemos en nuestros alumnos expectativas bajas, seguro es que el alumno también no le va a echar todo el plus y va a trabajar con las expectativas bajas. Pero si propiciamos aspectos y ambientes en donde nuestras expectativas crezcan, nuestros alumnos tendrán que eventualmente estar siempre en crecimiento, siempre en desarrollo, siempre mejorando para alcanzar esas altas expectativas, ¿no? Vamos a dejar hasta aquí esta porque la de la construcción de esta que viene aquí de construcción de equidad la vamos a ver en un segundo momento porque ocupo hacer algunas adecuaciones, pero en relación a esta no agregamos reactivos porque estamos trabajando en otro simulador. Voy a irles dando acceso a otro simulador. Déjenme nada más lo veo aquí. No sin antes les leo si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Hicieron el otro simulador? Díganme que sí. Muy bien. Ahí les voy a mandar otro ahorita.
para que sigamos practicando. No lo quise agregar, no quise agregar preguntas aquí porque les digo, seguimos trabajando en visualizar qué es lo mejor. No quiero sobre saturarlos, pero sí quiero que sigamos como avanzando, ¿no? Y para eso sí necesito que trabajemos en conjunto. Maestro, yo sí tengo una duda. Sí, profe, sí. En la, Ahorita la en la atiendo, profe clase, Jesús. No, pero maestro, en la sí, cita que nos dieron en la guía y el cuadernillo de estudios, viene este tema, ¿verdad? sí. Y ahí estaba checándolo ahorita porque me di la tarea de buscarlo. Y en los estilos de crianza y sus efectos, viene autoritativo, autoritario y permisivo. O sea, el concepto es diferente y aquí viene marcado como si el autoritario fuera el totalitario. Ah, ok. Mándeme una fotito, maestra, Ah, ok. porque a lo mejor y Sí. confundimos ya. Como son términos muy similares, a lo mejor y pusimos, sí, ya creo que sí lo entendí. Como si el totalitario fuera el autoritario y el autoritario el totalitario. Ajá, No pero sé si en la ajá, muestra de Génesis. sí, pero no viene aquí el concepto totalitario, viene autoritativo. Y yo quería saber si cuál de los dos tenemos que como que enfocarnos, pues porque al final de cuentas siento yo que una palabra me cambia Sí, todo en claro. el. Si quiere, mándeme foto para ubicarlo más rapidito y hago la corrección ya para todos, si le parece. Ah, ok. Ok, voy a mandar al grupo. Va. ¿Alguien más en lo que mando? Bueno, ahorita reviso lo que nos comenta la compañera, la maestra. Déjenme, que tengo que hacerlo ahorita, porque si no lo hago ahorita, no lo hice. A ver. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Profe Jesús, creo que sí me dejó una duda, ¿verdad? Déjame la voy leyendo. Ah, no se preocupe, profe Jesús. La aplicación me deja descargar a mí unos como resultados. Se los voy a descargar ahorita y se los voy a compartir. Mm, mm. Bueno, igual y les dejo ahorita el acceso y reviso lo de la maestra Andrea. Seguimos por WhatsApp, ¿no? Porque me está dejando agregarlo. Si no tuvieran alguna otra duda, pues continuamos ahorita por el WhatsApp. Si les parece, para no quitarles también mucho tiempo aquí de conexión. Ahí está, parece que me va a dejar.
Muchas gracias, maestra Andrea. Seguimos ahorita de todas maneras pendiente, ¿no? Les dejo, tenemos dos cosas, les dejo nuestro nuevo simulador para practicar y atiendo la duda para todos de lo que viene en el cuadernillo, hago la corrección para que ustedes lo hagan ahí a mano. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Bye bye.